Warner Brothers presenta La historia sin fin. Turn around, look at what you see. Resulta muchas veces que la adaptación de una novela a una pieza fílmica es simplemente insuficiente y queda a deber a las personas que entraron en ese mundo fantástico a través de las letras. Si bien la adaptación a la pantalla de la novela alemana La historia interminable no recoge la totalidad del libro y deja huecos sin explorar del universo que plasma, es un ejemplo de cómo es posible trasladar el núcleo de la historia de un medio a otro y de cómo sintetizarla sin perder aquellas ideas que son parte de su esencia. A pesar de haber sido un relato escrito para un público infantil, La historia sin fin gira en torno a un elemento fundamental de la filosofía en general, la idea del autoconocimiento, mejor expresada en la frase «Conócete a ti mismo», inscrita en la entrada del templo del oráculo de Delfos de la Grecia antigua y retomada de diferente manera a través de los tiempos por los pensadores que dedicaron sus vidas a la llamada ciencia de los primeros principios. Si bien la idea del autoconocimiento parece haber sido olvidada en la época actual, es interesante observar que la cuestión es universal y es fundamental para la vida del ser humano, pues en la medida en que nos conozcamos mejor a nosotros mismos, conocer el universo que está fuera de nosotros será una experiencia más amplia y profunda, porque aquellos conocimientos que adquiramos nos remitirán a nuestra propia existencia y, conjugados con nuestras propias vivencias, harán que veamos nuestra propia realidad de una manera distinta. En este espacio hablaremos del tema. Es bien sabido que el transcurrir de una vida humana se divide a grandes rasgos en tres etapas: infancia, adultez y vejez. Y aunque la transición de una a la otra en realidad no es 100% explícita, lo que define a cada una de ellas es, en su mayoría, el aspecto físico. Pero transitar de la infancia a la adultez y luego a la vejez no es simple cuestión de anatomía, pues otras cosas entran en juego, siendo una de ellas la madurez, que es sinónimo de un buen juicio y de una elevada prudencia. Es esta la forma más compleja y profunda de cambio que un ser humano puede sufrir a lo largo de su vida. A partir de las experiencias que viva, la formación que reciba y las sensaciones que experimente, se va a gestar en la persona una madurez que cambiará los paradigmas y dogmas con los que antes había crecido. Es posible que el mayor ejemplo de esto lo podamos encontrar en el paso que se da de la infancia a la juventud, es decir, la llamada adolescencia. Si bien la palabra muchas veces se atribuye a un adolecer, es decir, a una falta de algo, en realidad se remonta a la época del Imperio Romano, y su significado se remite a la idea de crecer o desarrollarse. Sin embargo, ambas ideas pueden figurar en la indagación, pues es bien cierto que siendo pequeños nos importa poco o nada el rumbo del mundo, y solamente nos interesa ser felices. Pero cuando el niño entra en la puerta de la adolescencia y le es arrebatada la felicidad inmanente de la vida que antes parecía no tener origen ni final, entra en el ciclo de cambio antes descrito y comienza a crecer a través, generalmente, del dolor ocasionado por la falta de lo que antes le sobraba, colocándose así en un estado en el que constantemente se habrá de sentir incompleto. El paso de la infancia a la adolescencia y posteriormente a la adultez es uno que todos damos y que al final de cuentas nos deja una cicatriz que permea en nuestra vida entera a manera de desánimo. Al sentirnos despojados de aquello que teníamos, naturalmente nos vemos orillados a buscar aquello que nos haga sentir completos de nuevo. Pero al no encontrarlo, nos perdemos en una soledad inexplicable y muchas veces carente de sentido que no nos permite sentirnos cómodos en el mundo en el que vivimos, buscando maneras de escapar de la realidad que nos ha sido presentada solo para acrecentar la misma soledad, pues al buscar refugio en un lugar alejado del mundo, terminamos por desentendernos de aquellos que nos rodean y poco a poco nos perdemos más y más. En el diálogo El banquete, Platón hace una alegoría a esta sensación de estar incompletos con el conocido mito del andrógino, un ser de 2 cabezas, 4 brazos y 4 piernas que poseía tanto un sexo masculino como uno femenino, y que, por la mano de Zeus, fue partido a la mitad, resultando por un lado en el hombre y por el otro en la mujer. Cada uno de nosotros no es más que una mitad que ha sido separada de su todo como se divide una hoja en dos. Estas mitades buscan siempre sus mitades.
Si bien es el amor la discusión principal de este diálogo, la búsqueda que hacemos en el exterior para intentar sentirnos completos de nuevo es bien ilustrada en el mito, y así es bien explicado el problema fundamental del autoconocimiento y su olvido. Y es que, si somos conscientes de que solamente podemos estar en un 100% con nosotros mismos, y de que no podremos jamás librarnos de la soledad que trae consigo mismo el mundo en el que, después de un largo sueño infantil, despertamos, ¿por qué buscamos fuera de nosotros? En la historia sin fin, Bastian es un niño cuya madre ha fallecido y cuyo padre poca atención le presta. Por si fuera poco, constantemente es molestado por otros niños y su único refugio son los libros y las historias fantásticas. Un día, huyendo de los niños que lo molestan, entra en una librería y encuentra, curiosamente, el mismo libro del que forma parte, La historia interminable. En el mágico mundo de fantasía, un mal conocido como la Nada está destruyendo poco a poco todo lo que se interpone en su camino, y así, la emperatriz también comienza a morir. En medio del conflicto, solo un cazador llamado Atreyu puede hacer algo al respecto para salvar a Fantasía y a su emperatriz de la perdición. Resulta curioso que, si bien nos es dicho que Atreyu es el indicado, en realidad no nos dicen cómo es que podrá salvar su mundo, y la única pista que dan, tanto a él como a nosotros los espectadores, es el hecho de que tiene que ir en busca del así llamado Oráculo del Sur. En la antigua Grecia existía el conocido Oráculo de Delfos, un centro religioso al que iba toda clase de personas para contactar a la pitonisa, que según se decía, podía comunicarse con los dioses y así profetizar la fortuna del interesado o dar consejo sobre importantes decisiones. La tragedia de Edipo, quien mata a su padre y se casa con su madre, es profetizada aquí, así como también lo es la máxima sabiduría de Sócrates. Es importante mencionar esto para poder ligar el film con la filosofía de una manera un poco más directa. Sucede que, para llegar al oráculo de Delfos, que según los griegos se encontraba en el ombligo de la tierra, los peregrinos debían sortear varias dificultades, entre las que se encontraban comúnmente asaltos y caminos peligrosos, además de que, por si fuera poco, al llegar debían ofrecer un sacrificio o un presente. En la historia sin fin, Atreyu también debe pasar distintas pruebas que conlleva el camino hacia el oráculo del sur, y de hecho son estas pruebas las que implícitamente dividen la cinta. Primero, el pantano de la tristeza, luego, la prueba de las esfinges, seguida del espejo mágico y, finalmente, el encuentro con Gamorca. Cabe mencionar que, además, cada una de las pruebas requiere que aquel que las enfrente sacrifique algo de sí mismo. En el pantano, Atreyu se despide de su caballo y amigo Artax. En la prueba de las esfinges debe desprenderse del implacable miedo de morir y de fallar. En el espejo mágico debe decirse adiós a sí mismo, y en el encuentro con el lobo debe sacrificar todo aquello que cree saber. Cada una de estas pruebas parece resultar ser una metáfora sobre las pruebas a las que nosotros mismos, como seres humanos, nos enfrentamos a lo largo de nuestra vida conforme crecemos y maduramos, como el decir adiós a un ser amado sin ser vencidos por la tristeza, el superar los miedos en una decisión importante, el aceptarnos tal y como somos y el afrontar la existencia de un sentimiento conocido como la nada sin ser derrotados por ella. Madurar, así, adquiere también el sentido de conocer y reconocer nuestros propios dolores, pasiones y virtudes, y hacernos cargo de todo ello. Si bien Atreyu debe sortear todo esto por sí mismo, cuando llega al final de su misión, nos es revelado que no es él quien tiene el poder de salvar a Fantasía de la nada, sino alguien que lo ha acompañado todo ese tiempo. Es interesante que, inscrito en la entrada del oráculo de Delfos, antes de poder entrar al recinto en donde era adivinada la fortuna, se leía la famosa frase «Conócete a ti mismo». De manera análoga, cuando Atreyu llega con la emperatriz, ella le dice que no va solo, sino que el niño humano que ha de salvar a Fantasía ha estado todo el tiempo con él. Es esta la máxima revelación de la historia. En esta vida no estamos solos, sino que siempre estamos acompañados por alguien más. Cabe decir, por quienes verdaderamente somos. Y es que a lo que más tememos en el mundo ordinario es a nosotros mismos, nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros sueños y las ideas que, a ojos de los demás, parecen ser incorrectas. Y cuando nos damos la oportunidad de llegar a lo más profundo de nuestro ser, nuestras verdaderas fantasías, sueños y deseos se nos revelan porque, en realidad, no las conocíamos antes. Es decir,
inmersos en la vida del mundo cotidiano, no nos damos la oportunidad de experimentarlos y por tanto no somos conscientes de ellos. Nuestros deseos más profundos los escondemos para no verlos y olvidarnos de ellos porque nos han enseñado que es malo desear con pasión y soñar con extraordinaria fantasía, puesto que nada de eso aporta algo útil a la vida común. Así, al perder de vista todas aquellas cosas que siendo niños abrazábamos sin temor, la nada nos abraza cada vez más y nos ahoga en el sinsentido de un mundo que ha perdido la esperanza de volver a sentirse completo porque se ha olvidado de sí mismo. Y es que conocernos a nosotros mismos no es retraernos y olvidarnos completamente del mundo exterior, sino al contrario. Si nos sumergimos en nuestras profundidades es para volver afuera y poder conocer y experimentar de una manera más profunda, más completa. Por un lado, la soledad constante y el vacío que sentimos conforme vamos creciendo aumenta en la medida en que renunciamos a nosotros mismos para dar cabida a lo que está fuera de nuestro ser. Y en el momento en que aquello desaparece de nuestras vidas, irremediablemente nos encontramos con el antes mencionado estado solitario que buscábamos evitar. Por el otro, resulta que, conociendo lo que buscamos o hemos de buscar, lo que nos aflige o nos hace sentir bien, conociendo todas aquellas cosas que deseamos alcanzar o evitar, podemos tomar acción para llegar a ellas. No obstante, para saber todo esto, debemos caminar por nuestros rincones más recónditos y preguntárnoslo, pues al entrar en los lugares más ocultos que tengamos, podremos comprender por qué actuamos de cierta manera y por qué hacemos lo que hacemos de esta o aquella. Como fantasía, nuestro mundo poco a poco se derrumba en la medida en que dejamos de ser niños y nos abraza el mundo real, y como Atreyu, en el momento en que nos percatamos de esto y de nuestra condición incompleta, emprendemos la búsqueda de aquello que nos puede salvar de la nada y su insaciable apetito. Pero la mayor parte del tiempo lo hacemos de manera errónea, pues en lugar de afrontar las pruebas que nos llevan hacia nuestro verdadero yo, volteamos hacia aquello que está en el exterior y nos basamos en ello para intentar descubrir lo que somos, engañándonos al pensar que lo que ven los demás es lo que somos. La historia sin fin no solo es una invitación a volver nuestra mirada hacia los sueños que alguna vez dejamos guardados en un baúl, sino también un presagio de lo que nos puede suceder cuando damos cabida a la soledad que propicia un mundo sumergido en reglas colectivas y estándares de la opinión general que ha olvidado el simple y sencillo hecho de que, para comulgar con la realidad y con los demás, se debe partir de lo más inmediato, lo más complejo y lo más importante, de aquello que parece estar siempre oculto y que, sin embargo, nos permite alcanzar un estado de templanza y serenidad que no depende de nada más que de una sola cosa. Conócete a ti mismo. Reach the stars, fly a fantasy, dream a dream, and what you see will be